Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Química 2 para décimo grado. Estábamos con el tema de nomenclatura de compuestos orgánicos y solamente se me olvidó, hicimos la parte de nomenclatura de alcoholes, pero no les hablé acerca de las aplicaciones. En el caso del alcohol, pues los alcoholes dentro de las aplicaciones tenemos que son utilizados como solventes o disolventes en fábricas. En el caso del metanol es uno de los más utilizados. Disolvente utilizado como disolvente en fábricas de barnices y pinturas, dice aditivos para gasolinas, anticongelantes, desnaturalizantes del alcohol etílico, y es un desnaturalizante del alcohol etílico. Luego tenemos el alcohol, el etanol, que es un disolvente industrial de grasas, aceites, resinas. También funciona como antiséptico, desinfectante médico y para la elaboración de licores. También tenemos el propanotriol, que es la glicerina, que la conocemos como glicerina. Se utiliza mucho para la elaboración de cremas, jabones, cosméticos. También se utiliza como lubricantes y anticongelantes. Y está el fenol, que es uno de los aromatizantes, que esto pues también se utiliza para fungicidas, bactericidas, sanitizantes, antisépticos, desinfectantes, para la preparación de resinas y polímeros, y utilizado también en la síntesis de la aspirina y otros medicamentos. Y aquí había una, de dónde se sacaban, por ejemplo, algunos licores. El caso del ron se saca de la caña de azúcar, que es esta que vemos acá. En el caso del tequila se saca de lo que es el agave, que es esta planta que vemos acá. El mezcal se saca del maguey, que es este otro de acá. El whisky se saca de la cebada, que es este grano que vemos acá. Y el brandy se saca el brandy coñac y los vinos se sacan de la uva. Ahora sí, ya podemos iniciar con lo que son los éteres. En el caso de los éteres, la fórmula general es R o R, que esto significa un grupo alquilo, o sea, una cadena de carbonos que está unida a un oxígeno, y el otro extremo también tiene lo que es otra cadena de carbonos. Donde R y R dice son radicales de alquilo, o sea que son sustituyentes, o pueden ser halógenos. Entonces, simplemente si son cadenas de carbono como sustituyentes, se le agrega IL al final. En vez de la O del final, se le agrega IL. Entonces sería, si es una molécula de un carbono, entonces sería un metil. Si es una molécula de dos carbonos, sería etil, y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una molécula de dos carbonos unido a un oxígeno, y por el otro extremo también tenemos dos carbonos. Entonces esto sería el éter dietílico. Con solo de que ya tengan dos cadenas de carbonos unidas al oxígeno, ya es un éter. Entonces, en vez de decir oxígeno acá, o nombrar al oxígeno, pues se nombra como éter. Y tenemos los dos etiles, que sería dietílico. Esto en el caso de que sea acuoso. Ahora, vamos a ver las reglas de cómo se nombran. La regla número 1 dice, los éteres pueden ser nombrados como alcoxi, derivados del alcanos, según la nomenclatura sustitutiva de la IUPAC. Se toman como cadenas principales la de mayor longitud, y se nombra el alcoxi como un sustituyente. Entonces, la cadena de mayor longitud sería el nombre principal, o sea que va al final, y el grupo alcoxi se nombra al inicio como sustituyente. Entonces aquí tenemos dos carbonos a este lado y un carbono a este lado. Entonces esto se llamaría, es un metano, entonces se llamaría metoxi. Se le agrega eso de, en vez de la terminación il, se le agrega oxi, entonces sería metoxi. Y luego el nombre de la cadena principal, que sería de dos carbonos, que es un etano. Aquí tenemos el mismo caso de arriba, nada más que lo vamos a nombrar diferente. Vamos a insertar aquí un cuadrito.
Ok, bien. Entonces tenemos, es un etano acá y un etano por acá. O sea, un etil por acá y un etil por acá. Entonces, esa sería la cadena principal o esta, cualquiera de las dos, porque los dos tienen dos carbonos. Entonces vamos a tomar aquí como siempre la raíz del prefijo. Entonces sería ET. Y agregamos la terminación oxi. Sería oxi. Y ahora sí, el nombre de la cadena principal, que sería de dos carbonos, entonces es un etano. Entonces, eso sería el toxietano. Bien, ya tenemos este de acá. Ahora vamos a hacer otro por acá. Y aquí tenemos la cadena más larga, es esta que vemos acá. Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Y esta de acá pues sería como sustituyente. Entonces aquí vamos a copiar el mismo nombre de acá porque es un carbono nada más, es un metil. Nada más que le vamos a quitar la IL del final y le vamos a poner oxi. Entonces sería met y la terminación oxi. Y ahora sí, el nombre de la cadena principal, que esos como son 4 carbonos, sería un butano. Entonces sería, esto se llama metoxibutano. Esto sería el nombre de la cadena de esta molécula. Bien, ¿preguntas con respecto a esto? Ninguna. Ok, vamos con la segunda regla. Dice, la nomenclatura funcional de la IUPAC dice, nombra los éteres como derivados de dos grupos alquilo, ordenados alfabéticamente, terminando con el nombre de la palabra éter. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Se toman ambos como sustituyentes, nada más que se ordenan de forma alfabética. Entonces, tenemos un metil, porque solamente tiene un carbono, y aquí tenemos una molécula de dos carbonos que sería un etil. Entonces, sería primero el etil por el orden alfabético, etil, metil, y luego la terminación que sería éter. Entonces, aquí tenemos el mismo caso anterior. Tenemos, como son dos etiles, vemos acá que tienen dos carbonos a ambos lados, entonces podemos utilizar un prefijo multiplicador ahí para decir dietil. Y ahí sí solo le agregamos la terminación, la palabra éter. Dietil éter. Y eso sería el nombre de esta. Ahora vamos a nombrar la siguiente. Tenemos un metil acá, porque es de un solo carbono. Este tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces esto sería, si tiene 4 carbonos, sería un butano, pero como no es, le agregamos IL al final, sería butil. Entonces butil iría B antes de M, entonces sería butil, luego metil y luego éter. Y ya tenemos el nombre de esta otra molécula. Bien, ahora tenemos otro ejemplo acá. Si se fijan, aquí los teníamos separados uno del otro, ¿verdad? Pero aquí este oxígeno está unido al carbono 2 y luego tiene un metil al otro extremo. Entonces siempre se va a nombrar el nombre de la cadena principal, nada más que se va a hacer alusión a dónde se encuentra unido el átomo de oxígeno. Entonces aquí nos quedaría metil, como este es un pentil y la P iría después de la M, entonces primero va el metil y luego pentil y luego 2 y ahí es donde va el éter. Sería entonces metil, pentil, 2 éter. Entonces vamos a nombrar esta otra de acá. Entonces aquí tenemos, si se fijan, aquí hay una rayita que va con un quiebre acá. Quiere decir que aquí hay un carbono y aquí hay otro carbono. Y luego tenemos un ciclo que tiene un metil. Entonces vamos a poner el nombre del metil, luego el nombre del ciclo y luego el otro sustituyente. Eso sería un metil y esto sería un ciclohexil.
Entonces, vamos a poner primero, porque como el guía metil y luego el ciclohexil, vamos a poner primero el etil. Entonces sería etil. Etil. Y luego, ¿dónde está el metil aquí en el ciclo? Que está en el carbono 3. 3 metil. Y luego ciclohexil, porque es un ciclohexano, pero como es un sustituyente también, entonces sería ciclohexil. Y ahora sí, la terminación que sería éter. ¿Preguntas acá? Ninguna. Bueno, ahora sí vamos a la regla número 3. Entonces dice, los éteres cíclicos se forman sustituyendo un CH2 por el grupo de oxígeno, el átomo de oxígeno, en un ciclo. La numeración dice comienza en el oxígeno y se nombran con el prefijo oxa, seguido del nombre del ciclo. Entonces aquí tenemos oxa ciclopropano, porque tiene 3 carbonos. Luego, aquí tenemos oxa y es un ciclobutano. Se nombra, si se fijan acá, tiene 3 carbonos, pero se toma al oxígeno como uno más. Por eso habla de butano. Son 4. Y en el caso de acá, también igual son 3. Ahora, estos son 5. Entonces, primero se nombra el sustituyente. El sustituyente es en el carbono 2, porque se toma el oxígeno como 1. Entonces sería 2, y en el 2 tenemos el bromo. Entonces sería 2 bromo, luego oxa del oxígeno, y luego el ciclo, y es un pentano de 5 carbonos. Bueno, de 5 carbonos no, sino que un carbono se sustituyó por un oxígeno. Ahora vamos a hacer esta nomenclatura, la nomenclatura de esta molécula. Entonces, aquí tenemos un sustituyente en el carbono 3. Ven, sí, en el carbono 3, que tiene un átomo de carbono nada más. Quiere decir que es un metil. Pero vamos a poner primero que esté en el carbono 3 y luego que es un metil. Bien, sí, es un CH3, entonces es un metil. Y luego ponemos el prefijo oxa. Oxa. Y luego sí, el nombre del ciclo. Entonces sería ciclo. Y tendría 6 carbonos este de acá, este ciclo. Entonces es un ciclohexano. Y ahí está el nombre, sería 3-metil oxaciclohexano. Tenemos ahí resuelto ya la actividad. ¿Alguna consulta? No. No, pues se nos terminó temprano la clase, les diré, porque solamente este tema tenía preparado para el día de hoy. La próxima clase, pues, vamos a ver aldehídos y cetonas. Los aldehídos y las cetonas. Entonces, finalizamos aquí la clase. Hasta la próxima.